¿Has notado que tu pájaro no respira bien, estornuda continuamente y está más apagado de lo normal? Puede que se haya resfriado y te voy a contar cómo ayudarlo. Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a ver un remedio natural, casero y efectivo para ayudar a nuestras aves en las etapas iniciales del resfriado. Sin más, empezamos. Los resfriados en aves domésticas como canarios, periquitos, jilgueros o ninfas son mucho más comunes de lo que parece, especialmente en épocas frías, cuando hay cambios bruscos de temperatura o cuando están en un lugar con corrientes de aire. Estas condiciones predisponen a nuestras aves a infecciones respiratorias que pueden afectar a su bienestar y a su salud en general. Por ello, conocer un remedio natural que ayude a fortalecer su sistema inmunológico y a aliviar los síntomas iniciales es fundamental para que nuestros emplumados se recuperen rápido y sin complicaciones. Para preparar esta receta, vamos a utilizar ingredientes que la mayoría solemos tener por casa, como son pan, pipas de girasol, romero, tomillo, semillas de anís, miel, limón y zanahoria. En primer lugar, para la base vamos a necesitar unos 100 gramos de pan duro o galletas sin azúcar, que van a aportar principalmente energía, gracias a los carbohidratos, que es justo lo que nuestros pájaros necesitan para mantenerse activos, especialmente cuando están enfermos. También vamos a añadir 30 gramos de pipas de girasol, que son una gran fuente de grasas saludables, y vitamina E, un antioxidante que protege las células de nuestros pájaros y que ayuda a reducir la inflamación que provoca el resfriado. Una vez que tenemos la base lista, en un recipiente aparte vamos a mezclar 2 cucharadas pequeñas de romero, que puede ser fresco o en semillas, y esta planta es genial porque tiene propiedades antibacterianas y antiinflamatorias y ayuda a fortalecer el sistema inmunológico de nuestras aves, como ya vimos en el vídeo, que te voy a dejar por aquí arriba por si le quieres echar un vistazo. A esto le vamos a añadir 2 cucharadas de semillas de anís, que contienen sustancias que ayudan a aliviar las vías respiratorias y a calmar la tos, y finalmente 1 cucharada de tomillo, que es un gran aliado para combatir infecciones y para limpiar la mucosidad de las vías aéreas. Antes de mezclar las semillas con la base, las vamos a pasar por un molinillo, ya que al estar en polvo se van a mezclar mucho mejor y nos vamos a asegurar de que va a quedar todo bien integrado. Una vez que hemos triturado las semillas, las incorporamos a la base de pan duro y pipas de girasol que preparamos al principio y mezclamos todo homogéneamente. Como ves, queda una especie de pasta seca que aún necesita un toque de humedad para mejorar su textura y sabor. Por eso, para que la mezcla no quede tan seca, darle un toque dulce y mejorar el sabor, vamos a añadir un chorrito de miel, que es una fuente rápida de energía y tiene propiedades antibacterianas y antivirales que refuerzan la acción de las hierbas, además de que va a ayudar a calmar la irritación de las mucosas. Y un chorrito de limón, que va a aportar vitamina C, que es fundamental para fortalecer las defensas, ayudando a que nuestros pájaros se recuperen más rápidamente. Por último, si quieres que la mezcla tenga una textura más esponjosa, puedes añadir zanahoria rallada, que no solo la va a hacer más apetecible para los pájaros, sino que también va a aportar vitamina A, que es esencial para reparar las vías respiratorias y para acelerar la recuperación durante el resfriado. Para que este remedio funcione, es importante saber con qué frecuencia tenemos que ofrecérselo a nuestras aves. Lo ideal es suministrárselo durante los primeros días en que notemos síntomas de resfriado, para ayudar a reforzar sus defensas y para aliviar las molestias. Además, esta mezcla también la podemos usar de forma preventiva, en épocas frías o cuando hay cambios bruscos de temperatura, para mantener a nuestras aves más protegidas de enfermedades respiratorias. Mi recomendación es que prepares solo la cantidad que vayas a usar en ese momento, aunque también puedes dejar preparada la mezcla de los ingredientes secos y añadir la miel, el limón y la zanahoria justo antes de dársela a tus pájaros. Así vamos a evitar que se estropee y vamos a mantener todas sus propiedades intactas. Por último, recuerda que aunque este remedio es 100% natural y muy beneficioso, no sustituye la atención veterinaria cuando los resfriados están más avanzados o si nuestras aves presentan síntomas mucho más graves. Por lo que si notas que tu pájaro empeora, no dudes en acudir a un veterinario especializado en aves lo antes posible para evitar complicaciones mayores. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y compártelo con otros criadores para que también les pueda servir. Por aquí te dejo más remedios naturales muy interesantes para la salud de nuestros pájaros y como siempre te espero en el próximo vídeo.